Abrirse las constelaciones de Ediciones La Luz. La Peña Abrirse las Constelaciones vuelve a convocar para la presentación de sus novedades editoriales. A unos días de estar ya presentes en la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Ediciones La Luz no quiere irse de este ordín natal sin dejar para los origineros otro regalo editorial. Esta vez se trata de un audiolibro que en Ediciones La Luz tiene un lugar especial porque es un audiolibro que responde a un proyecto de una beca de creación de la Asociación Hermanos Saiz. La beca de creación, que lleva por nombre El Reino de este Mundo, ha reconocido este proyecto de Los Cielos Desiertos, poesía de Luis y Sergio en las voces de jóvenes artistas cubanos. Seguramente un motivo para celebrar la obra de los jóvenes editores que dan nombre a la organización que hoy, después de muchísimos años, todavía sigue aglutinando a la joven vanguardia artística cubana. Entonces, para hablar de este audiolibro que lleva por título Los Cielos Desiertos, un bello empaque además, Los Cielos Desiertos, tengo aquí a mi lado a Lisette Predo, que es además escritora, pero es la responsable también de esta beca de creación El Reino de este Mundo, otorgado por la Asociación Hermanos Saiz, la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Y tengo también invitado en la tarde de hoy a Jordani Cera, es narrador de la compañía de narración oral Palabras al Viento. Pero así dicho es muy frío, amigo mío. Jordani Cera es un amigo entrañable, cercano a esta casa editorial. Muchísimos proyectos nos han unido una y otra vez, y hoy vuelve a este proyecto, que ya no es un proyecto porque hay un resultado y está acá, y aparece realmente con un trabajo de colaboración en la asesoría técnica que se le ha dado al grupo de jóvenes artistas que han colaborado, que han prestado sus voces para que hoy los hermanos Saiz tengan una sonoridad propia. Entonces, Lisette Predo, vamos a hablar de esta edición de Los Cielos Desiertos, vamos a hablar de la beca de creación también El Reino de este Mundo. A mí me toca muy de cerca todo esto, cosas que es fácil llegar a esa conclusión, pero yo quiero que tú sí cuentes a las personas que están acá con nosotros en el salón y que también se sumarán en su momento a las transmisiones en las redes sociales, donde compartiremos el audiovisual que se está grabando ahora en este mismo momento, en que hablemos de cómo llegan Los Cielos Desiertos a Ediciones La Luz. Este audiolibro que ahora tengo en la mano y que puedo mostrar con una hechura tan hermosa y que cuenta con el diseño de Robert Raes, que es además escritor, miembro de la Asociación Hermanos Saiz, es un proyecto que surgió después de encontrarme acá con otros jóvenes creadores, escritores en Romerías de Mayo. O sea, la idea nace en ese momento ante la voluntad de reunir en una suerte de homenaje a Luis y a Sergio Saiz, que en 2022 hacía 65 años de su muerte, para recordar o para dar a conocer, porque hay quienes lo desconocen, la obra de estos muchachos que, si bien fue incipiente porque murieron adolescentes apenas, que justifica el hecho de que exista una organización con este nombre. Entonces, ¿dónde mejor que en la colección Quemapalabras, que tiene esa voluntad, esa intención de atesorar la memoria de la voz? No podríamos rescatar las voces de Luis y Sergio Saiz, de las que no tenemos registro, como de tantos otros autores que hoy quisiéramos poder escuchar, pero sí podríamos actualizar esas voces
que no es modificar el texto original, sino devolverles la sonoridad de las voces de los jóvenes creadores de hoy, de los asociados de hoy. En el año en que la asociación en Holguín estaba cumpliendo 35 aniversario, en una etapa en la que se nos conmina a regresar a la raíz, y porque la romería, que fue donde se originó la idea, insiste en que no hay hoy sin ayer, y porque la Asociación Hermanos Ahí tiene un compromiso con la historia, me parecía importante regresar a estos textos que para mí eran desconocidos, que los descubrí a partir de este proyecto, donde se puede revelar la subjetividad de estos muchachos, su percepción del mundo, cómo se van abriendo hacia la vida adulta, reconociéndose, construyendo su personalidad, construyendo una mirada singular a la realidad que los circunda. Recordemos, eran unos adolescentes de un pueblito de campo, de Pinar del Río, pero estaban ya movidos por la sensibilidad, escribían poesía, tenían textos de tipo narrativo, aunque en estos libros solo se recogen textos poéticos. Hay atisbos a esa apertura a lo erótico, a descubrir su sexualidad, a construirse ideas propias del mundo, de la realidad cubana. Eso nos coloca a nosotros los adolescentes que fuimos, cómo veíamos el mundo, y podemos establecer un paralelismo. Ellos en su tiempo, adolescentes de ya el principio de la segunda mitad del siglo XX, nosotros adultos del siglo XXI que fuimos los adolescentes de ese inicio de siglo, estremece, permite establecer conexiones, establecer nexos, pensar qué estarían escribiendo si hubieran sobrevivido, qué hubieran escrito, qué hubiera pasado con la obra de estos muchachos. Y creo que con esa intensidad con que escriben sus versos, intentamos nosotros hacer este audiolibro. Un audiolibro en el que estamos acompañados, como siempre, por la maestría de Mario Carralero, con esa gentileza con que siempre nos recibe. Yo digo que los sonidistas son maestros del silencio. Tienen una capacidad para escuchar, tienen una capacidad para soportar estas personas que somos hiperlocuaces, que los aturdimos en la cabina cuando vamos allí, repetimos una y otra vez los textos y atropellamos. Y Amalio tiene esa paciencia sagrada de ni siquiera cuestionarnos ni criticarnos. Vamos a hacerlo de nuevo, todas las veces que sea necesario. Ahí estuvo acompañándonos Joey, Jordani, Cera, y estuvo acompañándonos Fermín, Joey, director de la Casa del Cuento, Fermín, director de la compañía de narración oral Palabra al Viento, y amigos que se comprometen con los proyectos que invocan a la belleza y al estremecimiento. Siempre que ellos encuentren que algo puede conmoverlos, se suman a esos proyectos. Y entonces lo que hicimos básicamente fue distribuir entre miembros de la asociación de diferentes secciones: artes visuales, crítica e investigación, audiovisual, literatura, textos que revelaban distintas facetas de estos dos muchachos, y de esa manera volverlo una suerte de muestra de sus subjetividades. De esa manera nos unimos además a DJ Acid Seduction, con el que tuvimos una colaboración anterior en un audiolibro que rinde homenaje a Virgilio Piñera. Él junto con otros, fue una obra coral junto con otros creadores, productores, DJ, y él, con esa capacidad que tiene de generar atmósferas, de poner otros sentidos, generó un discurso paralelo desde la construcción, desde la elaboración, desde la creación de esta música con la que se entrelazan los textos. Es posible sumergirse en estados de ánimo, en emociones, en percepciones. Es posible imbuirse en la sinestesia que genera la mixtura entre
la música creada por DJ Acid Seduction, José, y las voces de estos jóvenes asociados que están revitalizando, devolviendo, entregando los textos de los hermanos. Dice, hace un momento hablabas de la colaboración de Amalio Carralero, pero bueno, casi todos los proyectos, por no decir todos los proyectos de la colección Quema Palabras, tienen la colaboración permanente de la radio en Holguín. Estoy pensando desde sus inicios, cuando hicimos aquellos dos primeros audiolibros, El brillo de la superficie con Delfín Prax y El sol eterno con los jóvenes escritores, poetas, miembros de la Asociación Hermanos 6, en ese momento, hace 10 años, ya estábamos acudiendo a un estudio de grabación en Radio La Nueva, y después con la grabación de Retoños de Almendro. Bueno, volvimos a la radio, esa vez a Radio Angulo, y aquí concluyen esas colaboraciones. Radio Angulo, con ese equipo de trabajo que siempre nos ha ido asesorando, ha aportado esa parte técnica que es indispensable para que este resultado que hoy disfrutamos y que ya va a estar disponible en breve también en las redes sociales, en el canal de iVoox de la editorial, pueda ser disfrutado. Pues bueno, también se suma el otro equipo de asesoría que en este momento representa aquí Jordani. Ojalá hubiera estado también Fermín, que es el director de la compañía de narración oral, pero Jordani, que sí ha estado con nosotros en diferentes procesos, que también ha sido un proceso para nosotros de aprendizaje para la grabación de audiolibros. Hace apenas unos meses acá estábamos hablando de cómo fue ese proceso de grabación de el Retoños de Almendro, y después cuando grabamos Dice el Hugo que brota con la compañía de narración oral. Pues bueno, hoy ustedes llegan a Ediciones La Luz en función de mostrar, en función de enseñar, vamos a decir, de optimizar las maneras expresivas para que esa grabación sea lo más cercano a una grabación de voces profesionales. Sé que muchos de los, o algunos de los que están en esta selección, con jóvenes artistas, tienen una preparación para la radio, ahorita ustedes lo podrán comprobar, pero no todos provienen de los medios audiovisuales, y eso sé que se hace difícil. Para nosotros como escritores se nos hace siempre muy difícil tener que asumir un público y hacer la lectura lo más orgánica, lo más creíble, lo más dinámica, que exige siempre una comunicación certera adecuada para un público que, sobre todo el destinatario fundamental que tienen este tipo de producciones, sobre todo en el mundo, es para el consumidor que prefiere escuchar a leer el libro impreso o el libro. Entonces, me gustaría realmente que tú hablaras un poco de cómo son estos procesos de preparación de los jóvenes artistas que colaboraron en los cielos desiertos. Lisek habla de algo importante, que es de una juventud sensible y profunda, que existió, que existe y que existirá siempre, cuyas vías, por no decir otra palabra, de conquista, creo que siempre van a ser las mismas, porque siempre tendrá que haber poesía, siempre tendrá que haber belleza para conquistar. Y percatados de esto, a nosotros que somos artistas de la escena y que estamos adaptados a partir de una técnica muchas veces para lograr una comunicación, pues pensábamos primero en inicio que de ahí debíamos partir también, pero nos percatamos que realmente había que hacer otro llamado para esta colaboración, porque como bien dice, todos los muchachos que iban a hacer la lectura no estaban entrenados en este tipo de trabajo, y pues acudimos al ser, primeramente, desde el ser de cada cual y la individualidad de cada cual, pues partir de ahí, como pues adentrándonos en el texto. Realmente no conocíamos los textos y eso un poco frenaba la fluidez de lo que se quería lograr desde el punto de vista nuestro, ¿no?
Y creo que una tarde conversando y dialogando con los muchachos, pues creo que ahí fluyó todo de una mejor manera. En la medida que se fue comprendiendo lo que estábamos leyendo, lo que íbamos a leer, pues fue mejor, fue más fácil, fue más lógico lo que se estaba leyendo, porque si no estás en el aquí y el ahora de lo que estás leyendo, es difícil que se transmita una emoción, que se lea con esa profundidad que se necesitaba leer. Esta obra que, como dice Lisset, prestigia el nombre de una asociación y que es prácticamente desconocida. Yo esa tarde, una tarde de la que estuvimos allí conversando con los muchachos, decía, pero es que esta poesía hay que leerla, hay que lanzarla así al viento y que lo escuche mucha gente, porque estos jóvenes de hace un tiempo, mira qué cosas escribían y como ella decía, era algo incipiente, era una poesía incipiente, pero mira qué profundidad tenía, porque yo leí cosas que me emocionaron realmente y que decía, pero qué belleza, porque realmente esa era la poesía. Y el entender que se estaba leyendo algo bello, algo profundo y que trasciende hasta nuestros días, creo que fue muy importante para ellos. Lisset, ¿a ti qué te parece esto que sucede? Porque es Luis y Sergio le dan nombre a esta asociación y es contradictorio que ocurra que la mayoría de los jóvenes miembros de esa organización no conocen exactamente la obra de los hermanos Seis. Quizás ocupados en la promoción de la obra propia, quizás imbuidos en el quehacer cotidiano, en lo emergente, hemos dejado de lado la raíz, el origen de todo. Muchas veces le pedimos a los asociados, por ejemplo, que conozcan los estatutos para que sepan a qué organización pertenecen o a aquellos que aspiran a pertenecer, porque buscan quizás en la asociación un refugio, un lugar para crear, para coincidir, pero han perdido la noción o la desconocen del plano del nombre. Y cuando vamos a la raíz de eso, quizás seamos responsables todos los que estamos y los que han pasado antes, que no nos hemos ocupado, no nos habíamos ocupado, salvo algún que otro libro que se ha publicado compilando estos textos. ¿Puedes recordar alguno de estas ediciones que se Los han antepasados, hecho compilatorias? se hizo los antepasados de Luis, de textos narrativos, y se hizo, acá está, Cuerpos que yacen dormidos, con las obras de ambos hermanos, Luis y Sergio Seis, por Luis Figueroa Pajés. ¿Este es de la Casa Editora Abril, esta edición? Este libro realmente no... Sí, Abril, la Casa es de Editora Abril. Te decía, yo creo que todo parte de que entrar a una asociación sin preocuparse mucho del nombre, sino de su propósito y de crear. Y no hay nada de malo en la voluntad creadora y en mirar hacia el futuro y en estar ubicados en el presente, pero siempre recordando lo raigal. Y hay una esencia en eso, y es que no estamos en el aire, sino que estamos prendidos en la tierra de esta raíz que ha nutrido una asociación que antes fue brigada y que tiene justamente ese espíritu. Yo sé que en muchas ocasiones se regresaba a la casa materna, que se hablaba con la madre de los hermanos ahí, que había en eso una voluntad de recordar, pero se recordaba a los héroes, a los muchachos que murieron un 13 de agosto, se recordaba su arrojo, su disposición por una causa en la que creían y que defendían, y de pronto como que la obra quedó anulada por eso, por el héroe. O sea, la poesía y el héroe no están desligados, porque si nosotros tenemos un héroe nacional que es un poeta, entonces qué cosa tan hermosa donde se unen el héroe y el poeta extraordinario que es Martí. Dice, hay algo, aquí la colección Quema Palabras, es como se llama
esta colección, le digo, creada hace ya más de 10 años por Pablo Guerra, que colaboraba entonces con el sello, lleva por eslogan: atesoramos la memoria de la voz. Dice, volvemos a quizás una de las máximas de la organización, de preservar esa memoria. También la romería de mayo tiene por máxima aquello de que no hay hoy sin ayer. Y esta colección, dentro de Ediciones La Luz, pretende preservar la memoria de la voz. Ya hay homenajes hechos en esta misma colección que rescatan, que le aportan nueva sonoridad a la obra poética. Estoy pensando en Cinto Vitier, estoy pensando en la obra narrativa exactamente de Augusto Monterroso, en la obra también de Virgilio Piñera. Una de las últimas ediciones que tuvimos el premio Celestino, se hizo el audiolibro dedicado a Virgilio Piñera, y hoy está también aportándose voces, se están aportando voces, nuevas lecturas a los hermanos Saiz. Yo pienso que esto es un esfuerzo que es válido. Qué bueno que este proyecto tuyo, que aspiró a una beca de creación dentro de la Asociación Hermanos Saiz, haya tenido la atención necesaria, que haya estado también defendido como para poder llamar la atención sobre él, porque seguramente a partir de este momento, cuando ya estas pistas de audio estén disponibles en las redes sociales, va a permitir que llegue a un público que ya está en el ciberespacio, va a estar en todas partes, y se le puede escuchar la poesía de Luis y Sergio cada vez que uno necesite o quiera escuchar esas voces. Como dicen ustedes, son poéticas recientes, muy jóvenes, muy incipientes, pero no dejan de traslucir que hay una obra grande por hacer, ¿no? Entonces, ahí está Los cielos desiertos, repito, con el diseño de Robert Ray, el trabajo de diagramación de páginas legales, también el diseño del empaque completamente también de Robert Ray. Y bueno, es la beca de creación El reino de este mundo, entregado por la Asociación Hermanos Saiz a Licey Prego, que hoy tiene en el salón abrirse las constelaciones su premier. Entonces, en este primer momento ya yo le agradezco a nuestro amigo Giordani Cera, que ha estado aquí con nosotros, le agradezco también a Licey Prego, y vamos a tener un segundo momento en que algunos de los jóvenes artistas holguineros que forman parte de este homenaje a los hermanos Saiz, Luis y a Sergio, puedan leer los textos que se han escogido para la grabación de Los cielos desiertos. Estamos de vuelta y lo hacemos ya prestos para compartir estos textos que comentaba. Son la obra en germen de estos jóvenes, Luis y Sergio Saiz. Me toca ser de anfitriona, en tanto de alguna manera coordinadora, gestora de este proyecto, y me acompañan a mi diestra, me acompañan Aniel Santiesteban y Ailín Ojeda, quienes son gente de radio. Bueno, Aniel es multimedia. Son muchachos de la sección de audiovisuales, jóvenes asociados, Yailin, egresada de Historia del Arte, y Aniel de Periodismo, un joven egresado de la carrera de Periodismo que tiene una experiencia larga en el trabajo en los medios, porque empezó muy jovencito, pero con el que contamos para acompañar este audiolibro por la belleza de su voz, y porque además el jefe de sección de audiovisuales y los jefes de sección tenían que estar. Y locutor, obvio. Y en el caso de Yailin, es la directora de la obra de los cabezones, que es el espacio por excelencia de la joven vanguardia artística holguinera y cubana en la radio provincial. Entonces, con esa premisa, pues era imposible que no estuvieran en el audiolibro.
Cuando se hizo la selección de los textos, algunos me preguntaban, ¿y por qué me das este texto a mí? ¿Había un enfoque personológico o no? Bueno, quizás en algunos casos los textos fueron escogidos para que les fuera más cómoda la lectura de algunos, otros para torturarlos, porque eran muy extensos, pero lo cierto es que todos lograron encontrar esa forma de comunicar, de resemantizar, de conectar con la poesía, con el texto que le correspondió en cada caso, y así queda la constancia en el audiolibro. Entonces yo ahora primero le voy a preguntar a Yailin y después a ti. Por favor. Sí, porque mira Yailin, mira que yo he estado del otro lado de acá, así del cristal y de los micrófonos, y tú del lado de allá dando indicaciones, pero bueno, ahora te toca a ti. Pero esa vez que hay que aclarar, porque de la gente de radio, pero es que aquí el compañerito está acostumbrado a estar sentado frente a los micrófonos y como tú dices, yo del otro lado. Y yo, no, un compromiso diría, porque yo creo que es la primera vez que hago una cosa como esta. Pero te sentiste muy, muy incómodo, lograste encontrar... No, estaba nerviosa y después que terminé quería seguir grabando. Sí, por eso hiciste el coro luego, porque hay todo un coro dentro del audiolibro. Yailin, pero desde tu rol como además vicepresidenta de la Asociación Hermanos Saiz, ¿cómo se ve el compromiso de visibilizar este tipo de productos que van hacia la raíz, hacia el principio? Nosotros, cuando tú estabas hablando ahorita, haciendo un poco de historia, ¿no?, de la génesis de esta beca, de grabar la obra de los Hermanos Saiz, me acordaba cuando nosotros incluso los ejecutivos conversábamos sobre estas ideas, cuando además queríamos hacer extensiva toda una campaña por los 35 de la asociación, y qué mejor momento que ir a hacer este tipo de proyectos que muestra lo que es la esencia de que los hermanos Saiz no solo fueron esos revolucionarios, fueron poetas, fueron artistas, y es lo que estamos defendiendo nosotros, y lo que han sido las generaciones que nos anteceden y lo que serán las generaciones que van a continuar, ¿no?, nuestro trabajo y el trabajo de todos los demás y el trabajo de los jóvenes que aparecen en el audiolibro, jóvenes que no solo son que vienen de los medios, sino artistas visuales, escritores que ya tienen una experiencia en trabajar en este tipo de proyectos, pero otros no, artistas escénicos. Realmente fue un proyecto para enamorarlos a todos y para conocer la obra de los hermanos Saiz, como te decía hace un momento. Me pongo nerviosa, ¿verdad? Pero bueno, en esencia creo que Un aunque al compromiso. principio fue como un poco difícil conectar con los textos, luego cada uno fue encontrando la manera de lograrlo. En tu caso, Aniel, en principio tenías un texto muy largo, luego pensamos 5 en que este páginas texto aproximadamente. íbamos a tener que dejarlo para otro proyecto, para un proyecto que fuera como más dedicado, que es el propio cuento Los cielos desiertos de vida. Sin embargo, el texto que finalmente se grabó contigo fue Incitación al descansado Jesús. Cuéntanos, porque además te tuviste que familiarizar muy rápido con el texto y confiamos en tu experiencia delante de los micrófonos, y además de alguna manera había como un guiño a tu propia subjetividad, a tu propia vivencia, a tu espiritualidad. Ajá, a la fe, ¿no? En esencia, sí, dice, bueno, el texto narrativo que me habían propuesto al principio, espero que no quede guardado, sino que No, para nada. hagamos homenaje también con él a los hermanos Saiz. De hecho, Fermín y Cera de alguna manera incitaban a que no lo guardara y me decían, manténlo cerca porque algo haremos con él. Estoy esperando a ver qué es lo que vamos a hacer con ese texto, porque verdaderamente merece la pena que lo hagamos, digamos, visible de alguna manera. Y de este audiolibro, de esta experiencia, primero agradecerte por la confianza, por llamarme, porque a pesar de que, como has destacado varias veces, trabajo en los medios, es mi día a día, pero este tipo de género, la poesía, declamar, que es en sí el género de la locución que más se acerca, no es mi fuerte, no creo que esté tan preparado para hacerlo, porque no estoy acostumbrado a hacerlo, o sea, no es lo que hago
habitualmente. Entonces, siendo así, ha constituido un reto asumir este texto, que además tiene una riqueza infinita, porque en algunos momentos hay que hacer muchos giros, transiciones, ¿no? en el texto, y jugar un poco con la voz para dar o ponerse en el lugar de su autor, que en este caso es Sergio Sáiz. Y bueno, sí, tú hablabas de esa espiritualidad, de esa motivación que llevó a Sergio a escribir un texto como este, y también hablabas en la primera parte de esta presentación del audiolibro de esa adolescencia de Sergio y Luis Sáiz Montes de Oca al momento de concebir estos textos, pero también podemos ver, es evidente, la madurez y sobre todo en este texto, como también son capaces de ponerse en el lugar de un desprotegido, de un desposeído, de un necesitado, a través de Jesús, de Jesucristo, pues intentan, digamos que de alguna manera, aliviar esas dolencias de esos seres quizás cercanos a ellos. Y bueno, también creo que esas fueron las causas por las cuales ellos perdieron la vida siendo tan jóvenes. Yo, sin ánimo de ser muy extenso, quisiera recordar que bueno, Esther, su madre, probablemente nunca imaginó la altura, la grandeza de sus hijos cuando los veía pequeños escribiendo en casa o siendo niños, porque en definitiva eso eran, y sin embargo mira lo que nos han legado. Y cuentan que Esther, cerca de su casa, a 6 días de haber celebrado su cumpleaños, escuchó 2 tiros, y la frase que dijo, que yo leyéndola antes de entrar a esta presentación, bueno, pues me conmovía: me mataron mis hijos, mis muchachos, me mataron mis muchachos. Bueno, yo creo que estos problemas que se describen en este texto fueron motivos para ellos, sin pensarlo, entregar su vida por esas tan justas causas. Bueno, es hacia esa conmoción que nos conducimos con este audiolibro. Es hacia esa voluntad de despertar la búsqueda de la historia, a conectar con las vidas de estas personas, a encontrar la razón por qué estás en una organización que representa a la joven vanguardia artística, pero exactamente por qué se llama de esta manera, porque jóvenes, bueno, en la historia de la cultura cubana hay cosas muchísimos, ¿no? Y entonces encontrar también esas razones. Pero bueno, creo que ahora es tiempo de que escuchemos los textos que... Ella primero. Que sí, que están... ¿Cómo te sientes para leer, Elina? Eso no se pregunta. Muy tensa, pero primero vas tú. Está bien. Vas tú primero. Mira, pero está Vamos a escuchar a Incitación al Descamisado Jesús, con música de DJ Asset Seduction, como el resto de los textos que compartiremos hoy, por Aniel Santisteban. Incitación al descamisado Jesús. Descamisado Jesús, de abajo te llamo yo, ciudadano del mundo. Si eres Dios, vuelve a Él, ábrete en dicha sobre un hogar sin pan. Azota con tu látigo los nuevos fariseos, expulsa de tu templo a los de arriba. Ábrele los brazos a tus hermanos, los del fondo. Suelta ese oro que te aprisiona, rompe los muros de la hipocresía, vuelve a la luz, libra tu cruz y predica otra vez. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Descamisado Jesús, yo soy tu hermano. Soy un obrero que, como tú, abro mis ojos en llanto ante el dolor de un estómago que mira con piedad. Soy un campesino que, como tú, veo en la tierra tu obra y la amo y no es mía. Soy un vagabundo como tú, porque me gusta ver en el cielo el azul de tu mirada, porque me gusta ver la sabiduría en la fuente de la naturaleza. Soy un hombre humilde que, como tú, no tiene pan que llevar a sus hijos. Descamisado Jesús, de aquí abajo tus hermanos de dolor te llaman. Rómpete en luz, disipa las tinieblas, acaba con los odios,
acaba con los malos. Carpintero divino, grita tu voz al aire, junta tu mano con la mía, quiebra con tu martillo esta cadena estrecha y asfixiante que es la miseria. Rompe las ondas con la magia de tu sonido. Bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Si solo fuiste un hombre estrella, de los que iluminan su paso por el cielo monótono del nacer, morir, si tus huesos están clavados en el estupor de los soles, rompe tu prisión, sal de tu tumba, ven acá, junto a nosotros. Es preciso tu mano, la mano callosa que una vez empuñó el látigo, la que acarició a María de Magdala. Requerimos el misticismo de tu azul, brillando sobre el mundo, el resplandor de tu pelo iluminando nuestra senda. Y juntos todos, tú, un muerto vivo, nosotros, vivos muertos. Porque, ¿qué cosa es la vida del pobre sino la eterna agonía de un morir que nunca llega? Hacer sonar a la imbecilidad del mundo la sorda cascada del hambre indignada y hacer brotar sobre este jardín de dolores un nuevo reino, el reino del amor. Jesús, ven a mí. Realmente es un texto que tiene la capacidad de estremecer y con el que puede conectar un lector sí, con facilidad. Entonces, Yailin, te corresponde Como el tú me turno. enseñas después de Daniel haber leído. Porque bueno, lo hiciste en el audiolibro y lo hiciste bien. Y entonces me parece que es un entrenamiento que deberías mantener, porque no sabes, en el futuro pueden depararte otros audiolibros. Ojalá. Tu texto, Déjame llevarte en ansias. Déjame llevarte en ansias también de Sergio Saiz. Vamos a escuchar Déjame llevarte en ansias. Déjame llevarte en ansias. Déjame llevarte en ansias sobre las alas de un murmullo. Enseñarte en matices lo que va de un extremo a otro, abrirte los pechos y buscar lo blanco y lo negro, y mirar como a veces, en los refugios dormidos de la oscuridad, como donde el estómago parasitado es cosa de rutina, se ve la aureola de una nube muy clara. Enseñarte como donde el whisky es rey, donde la música se escucha sentada, con aros a horcajadas sobre la nariz, los músculos se tiñen de oscuro a pesar de los muslos ser blancos. Clavar en lo allá de tu mirada, lo mucho que duele un diente ocioso, un knockout de mandíbulas, un paro forzoso de vísceras hambrientas por culpa de alguien que habla en extranjero. Grabar en cincel, con pericia de muerto que esculpe su tumba, la tristeza tan amplia de una cruz de madera fincada en tierra, de un cementerio gordo y un vacío de coche, porque hombres que viven limitados en cemento, engullen en tienda la vida de seres que nacen de gente de pubis cansado. Hacerte comprender sobre las cosas del mundo, sobre el porqué de las noches sin sol, de la sonrisa compañera de viaje del cigarrillo turco, el porqué de los ojos tristes tienen callosas las manos. Son tantas las cosas que quiero enseñar, son tantos los dolores de una vida que nace pensando en colores verdes, que prefiero callar y llevarte dormida sobre las alas de un murmullo, para que veas en las cuencas en amplio el porqué de lo turbio, el porqué de lo claro. De todas formas, a nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión y en nuestros perfiles institucionales, está disponible en iVoox, ya lo decía Luis Joseph, anfitrión de este espacio, para que puedan descargarlo y escucharlo online. Y como siempre, Robert, con un diseño hermoso, exquisito. Gracias a él. Original. Bueno, vamos a dar paso a la próxima invitada de la tarde. Muchas gracias, chicos. Gracias. Febrero nos está regalando una hermosa tarde, una puesta de sol ya incipiente, y tengo a mi derecha a Alicia Durañona por primera vez de este lado en el salón Abrirse las Constelaciones, porque es una de las que conspiró para que este audiolibro se materializara. Alicia Durañona y yo tenemos una historia larga, venimos juntas desde la vocacional, cursamos el 12 grado en la misma aula,
Y desde entonces Alicia tomaba clases de locución. Sí, ella daba clases de locución los fines de semana. Entonces, Alicia es una mujer de la radio, es una mujer de los medios, en fin, es una mujer que crea. Y eso lo tenía desde que diseñaba sus propios outfits para ir al huerto en la vocacional. Tú investigaste, ¿sí? No, yo estaba ahí. Compartimos la pasión por la palabra radiofónica, o sea, por el trabajo que se hace para endulzar el oído, para conquistarlo. Pero Alicia, realmente entras a la asociación por la sección de crítica e investigación y tiene que ver con tu formación académica de licenciada en estudios socioculturales. Exacto, lo que pasa es que con el tiempo, ya lo dijiste, me fui perfilando, fui viendo en la radio ese medio donde uno podía expresarse, de explotar historias, en hacer protagonista la voz humana, que ahorita hablábamos sobre eso, de poner la voz en el centro de nuestro trabajo, y bueno, por ahí entonces también hay esa magia radial, ¿no? Alicia, que ha sido guionista, asesora, que ha sido actriz en algunas producciones audiovisuales, así con papeles muy... Ese atrevimiento, ¿no? Sí, Alicia que se atreve a la narración cada noche cuando debe dormir a su pequeño y pone voces a los personajes que otros han creado. Llega a este audiolibro con un texto también, por supuesto, poético, como todos los que están recogidos acá. Ay, gracias por ese silencio que nos devuelven. Es el ruido de la ciudad. Sí, estamos parte de nuestro la poesía está dentro de la ciudad, claro. No hay manera de escabullirse. Está ahí. Entonces, siempre cuando hablamos de este proyecto, te asustaba un poco estar del otro lado, te quejabas de que el texto era como muy largo, de que te había tocado un texto muy difícil. De eso, en primer lugar, yo quiero agradecerte, bueno, y al equipo, la oportunidad de hacer este tipo de trabajo. Es decir, mi primer audiolibro, a pesar de trabajar en la radio, pero como audiolibro es la primera experiencia y ha sido tensa, interesante, pero atractivo. Y además porque es el reto que ahorita mencionaban de los poemas de los hermanos Saiz, que para muchos es desconocido y es un descubrimiento. Entonces descubrir es genial. Por lo tanto, bienvenido sea la aventura de descubrir cosas nuevas y un poco posicionar en el tiempo, en el hoy, algo que ocurrió o algo que se escribió en el pasado y volverlo a posicionar en estos tiempos. Es decir, hay textos que se vuelven se convierten en algo diferente y uno le encuentra un sentido. En el caso del texto que me tocó, que se llama Brisa Nueva, es un texto para mí difícil, además es un texto difícil de leer porque tiene, bueno, la estructura, las oraciones, palabras complejas y cuando lo leas se van a percatar cuando lo escuchen y espero que salga bien, que lo disfruten. Además, la música que lo acompaña no solamente a este texto, sino a todos los del audiolibro, pues como que ayuda a pasar y a lanzarse a ese vacío y poderlo disfrutar de una manera diferente. Vamos a escuchar también entonces el último texto de la tarde, que es el que escogí. No por una razón en específico, quizá buscando un balance entre los temas, entre la intensidad de los que se compilan acá en este producto hermoso que es Los cielos desiertos. Hermoso no porque lo diga yo, sino por todo lo que han puesto cada uno de los jóvenes creadores que se sumaron y de los amigos que acompañaron el proyecto. Entonces, ya para cerrar esta tarde de abrirse las constelaciones, Cansancio. En el bostezar de una calle, debajo de un olmo cortés, sueño a veces con domar los cielos. Siento de vez en vez latir muy suave la vida indeseada, acariciándome la boca con el envés amarillo de alguna hoja gastada,
pienso en el qué y el porqué de mi vida dormida. Un hálito de pereza, de frío acogedor, una constancia plena de lo que se es, un olvido entusiasmado y paulatino de lo oscuro, me dan abrazos al crujir de una hierba molesta. Sueño con tomar la espada, caminar en leguas, deshacer en tuertos, y miro a los cielos y sigo soñando. La sangre me corre lenta, la mente se duerme pronto entre caricias de hojas secas y miradas tristes de estrellas cansadas. Estrellas cansadas, ¿no has pensado nunca, debajo de un olmo, el cansancio eterno de una estrella? El mirar sucederse cosas y hechos, sentir la sangre hervir y seguir estático en el medio de lo inconmensurable, centelleando a aquellos que miran los cielos por no cerrar los ojos y tampoco poder bajarlos. Por eso, a veces, cuando siento una profusión de sonidos subiendo en parranda de mi adentro, corro a visitar al olmo, a olvidar en bostezos lo duro de aquí abajo. Amigos, me toca despedir. Como siempre decimos acá en Ediciones La Luz y en este espacio y en el salón Abrirse las Constelaciones, les agradecemos la compañía, que nos sigan desde nuestros perfiles y canales y les pedimos se mantengan siempre al amparo de la luz.